Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. El último informe Unidos por la Ciencia 2020, que reúne la opinión de los expertos científicos con respecto al cambio climático, prevé que estos últimos 5 años, del 2016 al 2020, serán los más cálidos de la historia, teniendo en cuenta el periodo preindustrial, por supuesto, desde 1850 a 1990. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, ponerse de acuerdo y limitar el aumento de la temperatura, como se dijo en el Acuerdo de París en el año 2015. Los países deben reducir los gases, las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy tengo el honor de recibir a Claudia Dobles Camargo. Ella es la primera dama de Costa Rica, es arquitecta, es planificadora urbana o urbanista, como le decimos aquí en la Argentina, y lidera el plan de descarbonización de Costa Rica que se puso en marcha en febrero del 2019. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo está? Doña Claudia, como sé que a ustedes le dicen, acá nosotros decimos señora, pero ¿qué tal, doña Claudia? ¿Cómo está? Muchas gracias por recibirnos y hacer esta entrevista. Muy bien, muchísimas gracias, doña Gabriela, más bien muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy contenta de participar y pues sí, en Costa Rica usamos el doña. Usan el doña, nosotros acá en la Argentina no, pero es como señora, así que voy a acostumbrarme en estos minutitos y voy a tratar de decirte doña, de decirle. Doña o Claudia está perfecto. O Claudia, es lo mismo. Bueno, me gustaría que cuentes un poco de qué va este plan de descarbonización que ustedes pusieron en marcha hace 1 año y medio. Sí, correcto. Importante decir que el Plan Nacional de Descarbonización, si bien tiene un enfoque muy importante dentro del compromiso que tiene Costa Rica para la lucha contra el cambio climático, realmente es un modelo de desarrollo. Realmente es muchísimo más que una acción hacia la lucha contra el cambio climático. Realmente es una visión de un desarrollo económico sostenible que tenemos para el país, que le va a traer muchísimos beneficios al país dentro de una perspectiva de sostenibilidad que está muy inmersa en el ADN del costarricense. En Costa Rica, anteriormente en nuestra historia, en nuestro ADN, hemos tomado decisiones importantes que han marcado nuestra historia como costarricenses, que en su momento se vieron como algo completamente imposible o como cosas que realmente no tenían sentido, como por ejemplo la abolición del ejército en su momento para un país como el nuestro, donde muchísimos países no entendían esa decisión. Se toma la decisión de abolir el ejército, de ese dinero invertirlo en educación, en momentos donde teníamos una deforestación importante en el país y mucho de nuestro territorio estaba siendo utilizado para la ganadería. Se toma la decisión de generar toda una recuperación, una reforestación del país y de generar nuestra ley de parques nacionales, que en su momento parecía ilógico desde el punto de vista de desarrollo y de la parte económica del país, cambiar terrenos que parecieran productivos por terrenos que en su momento no se entendían como productivos, ¿verdad? Eran terrenos de protección y realmente eso ahora forma parte de uno de los ingresos más importantes que tiene Costa Rica como país por el entendido en el mundo de que Costa Rica es un país que aprecia, valora sus recursos naturales. Entonces, viéndolo desde esa historia costarricense, el Plan Nacional de Descarbonización es una visión integral de ese desarrollo que nosotros como costarricenses ya hemos venido haciendo desde décadas atrás y que tiene ejes importantes de trabajo, pero en una visión, repito, integral. Si bien forma parte de la lucha contra el cambio climático, es mucho más que eso, es una visión económica y de desarrollo sostenible. En realidad uno pone el acento en el cambio climático porque no es muy común que los países, después del Acuerdo de París, hayan emprendido esta reducción de los gases de efecto invernadero y parecería como que Costa Rica por lo menos es el líder en la región en ese sentido. ¿Usted qué opina con respecto a esto? Bueno, creo que ciertamente el poder, más allá de acciones independientes, generar una visión integral, una visión muchísimo más comprensiva, ambiciosa,
a largo plazo, con un horizonte al 2050 en un Plan Nacional de Descarbonización, creo que puso a Costa Rica ciertamente en el mapa. Repito, no porque no haya otros países que estén dando acciones específicas, sino que justamente lo que nosotros hicimos es entender que esto, más allá de acciones independientes, se tiene que ver de una manera muchísimo más integrada, se tiene que ver con diversos sectores y se tiene que ver como un modelo de gestión y desarrollo. Creo que eso nos puso a Costa Rica en el mapa dentro de muchísimos países que están llevando a cabo acciones también. Con respecto a los ejes del plan, ¿qué ha podido lograr en este año? Bueno, tenemos una pandemia de por medio, así que seguramente eso ha cambiado los planes, o quizás no, usted me lo dirá, pero algunos de los ejes que ya han tenido algún éxito, ¿cuáles serían? Bueno, los ejes que tiene el Plan Nacional de Descarbonización, los grandes ejes, tenemos uno que es uno de los más, todos los ejes son importantes, tengo que decirlo, pero desde mi experiencia profesional he tenido mayor injerencia en dos de los 4 ejes. Uno muy específicamente es el tema de transporte y movilidad. Costa Rica tiene una matriz energética sucia por el sector transporte. Nuestro sector transporte es el culpable ciertamente de muchos de los efectos efectos de gases de efecto invernadero que tiene Costa Rica. Mucha de nuestra huella de carbono está ahí. Ciertamente era un punto que queríamos atacar. Otro de los grandes ejes es todo lo que tiene que ver con los sectores, con los diversos sectores productivos, con todo lo que es el manejo sostenible de los diversos sectores productivos, mucho enfocado, por ejemplo, en agricultura, ganadería, pero también en comercio, en construcción, todo lo que es construcción sostenible. En eso hemos tenido una injerencia importante. Otro de los ejes es las soluciones basadas en la naturaleza. Por esto Costa Rica es muy conocido, pero por eso los otros ejes son muy importantes también. Aquí hemos hecho cosas muy bien. En otros ejes creo que todavía tenemos grandes retos que superar, pero también hay un eje en soluciones basadas en la naturaleza, potenciando ciertamente lo que se ha hecho bien en Costa Rica, pero también potenciando lo que es el ordenamiento territorial y el uso de suelo, el cambio de uso de suelo y la planificación urbana. Ciertamente, como le decía, nosotros el Plan Nacional de Descarbonización lo vemos como una agenda de potenciar lo que hemos hecho bien, pero una agenda de realmente enfocarnos mucho en la parte urbana, en la parte de movilidad, de planificación urbana, en la parte de construcción de ciudad, donde realmente ahí está el mayor consumo de recursos, la mayor cantidad de desechos la hacen nuestras ciudades. Entonces, el Plan Nacional de Descarbonización tiene un fuerte componente urbano y ahí hemos estado trabajando mucho. El Plan Nacional de Descarbonización tiene un impacto económico positivo, evidentemente busca generar las herramientas financieras, que en muchos casos son innovadoras, que en muchos casos se tienen que apalancar del desarrollo y del retorno de esas inversiones a nivel socioeconómico, pero que van a generar muchísimos empleos. Ciertamente hay cualquier cantidad de potencial de nuevas ofertas de empleo basadas en tecnologías más limpias, basadas en acciones de trabajo del sector productivo muchísimo más sostenible, y esto a su vez, por supuesto que tiene un impacto en la mejora de la calidad de vida. Parte del Plan Nacional de Descarbonización, uno de los ejes más importantes es cómo convertirnos en sociedades más resilientes. Como le decía ahora, uno de los enfoques más importantes que tenemos es desde la agenda urbana. Entonces, una construcción de ciudad, una ciudad más inclusiva, una ciudad que busca mayor participación de la ciudadanía, una ciudad más resiliente, ciertamente también es una ciudad que mejora la calidad de vida, mejora su competitividad y tiene un impacto en la salud integral de sus ciudadanos. Entonces lo vemos desde un punto de vista, como le decía, muy integral, un abordaje bastante amplio y que impacta y es transversal a todos los sectores. Con respecto a la cobertura forestal, yo sé que Costa Rica tiene casi el 50%, más o menos, usted me dirá si los números no son... Poco más 52%. ¿Y ustedes piensan ampliar está en el plan de gobierno, ampliar esa cobertura forestal? Sí, parte de cómo se haría esto es justamente amarrando las soluciones basadas en la naturaleza con un ordenamiento territorial de todo el país, un entendido de las potencialidades que tiene cada uno de nuestros territorios en Costa Rica,
y buscando justamente terminar de afianzar las zonas de protección mediante este ordenamiento territorial, pero también mediante la adecuada planificación urbana. Mucho de lo que estamos viendo es la generación de mayores áreas verdes en nuestras ciudades y que éstas puedan empezar a generar alguna red de conectividad entre ellas que formen una especie de corredor en nuestras ciudades, y eso ciertamente lo queremos contabilizar como parte de nuestras áreas protegidas, sobre todo por el impacto que tendrían en la calidad de vida de las personas que en este momento habitan en las ciudades más pobladas. No puedo dejar esta entrevista sin preguntarle cómo están atravesando Costa Rica la pandemia. Bueno, esto ha sido un reto para todos los países. Ciertamente en el caso de Costa Rica lo hemos abordado con muchísima responsabilidad. Se ha abordado en 3 tiempos. 2 de estos tiempos se han manejado de manera paralela. Un primer momento fue el de dar una respuesta inmediata ante la pandemia, generar mediante el gobierno de la República, el Poder Ejecutivo, pero también en nuestro Congreso, aquí el Poder Legislativo, las herramientas para poder dar un abordaje de primera entrada, para cubrir la salud, pero también para tener algún alivio financiero para las familias que se iban a ver afectadas. Un segundo tiempo, que es un poco en el que estamos ahora, que es el tiempo de cómo vamos adaptando estas primeras políticas y darle sostenibilidad a un proceso complejo que golpea evidentemente las economías y que posiblemente es el de mayores retos. Pero un tercer tiempo que se arrancó desde que empezamos a ver las primeras acciones inmediatas, que es cómo vamos a ir generando una reactivación económica posterior, pero también cómo vamos generando algunas medidas de reactivación económica durante el proceso de sostenibilidad. Ahí no nos hemos alejado de la visión país que tenemos. Dentro del paquete de reactivación económica hay un enfoque muy importante del gobierno de Costa Rica en la reactivación económica a través de la generación de infraestructura. No solo cualquier tipo de infraestructura, sino la infraestructura que nos va a dar más desarrollo, que nos va a dar mayor equidad en la población y que por ende va a ser una mejor inversión, o sea, una infraestructura resiliente, basada en servicios tales como mejora de saneamiento, infraestructura en saneamiento, infraestructura en agua potable, digitalización, que es parte de nuestro Plan Nacional de Descarbonización, una Costa Rica digitalizada, que en este momento de la pandemia ha sido tan importante, por ejemplo, como para continuar los cursos lectivos de los muchachos, de las muchachas, y ciertamente también la infraestructura en transporte público y movilidad. Esa es parte de nuestro paquete de reactivación, pero no está ajeno de la visión país ni de lo que estaba proponiendo nuestro Plan Nacional de Descarbonización. Bueno, doña Claudia, le agradezco muchísimo y la verdad que un orgullo para nuestro programa haberla tenido, sobre todo que considero que es una de las mujeres líderes en América Latina. Gracias, y la voy a saludar como nos saludan ustedes a nosotros. Pura vida, así se dice, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la invitación, muchísimo gusto de haber estado con usted, doña Gabriela. Muchas gracias, Claudia. Pura vida nuevamente. Pura vida. Un saludo muy fuerte para usted y para todas las personas en Argentina. Gracias, gracias. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.